estado hoy. Bueno, vamos a seguir, como decía la señora Rosita, antes de que empezáramos con Juanito. Con Juan. Vamos a terminar hoy el capítulo 1. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Silvia. Silvia, ¿tienes tu micrófono abierto? I'm sorry. Okay, está bien. Está bien. Pues vamos a continuar nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan y vamos a terminar hoy con el capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1. Y bueno, te damos, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, estar en tu presencia, Señor, porque nos permite, Señor, tener esta coinonía, Señor, porque estamos hablando todas y estamos en el mismo sentir, Señor, que es conociéndote a ti, conociendo una parte más o ampliando una parte más de quién eres tú, Señor Jesucristo. Gracias, gracias por este tiempo y permite que toda enseñanza, Señor, toda palabra, Señor, toda cosa que tú nos quieras hoy enseñar y nos quieras hoy que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, sea grabada, Señor, y nosotros la parte, podemos hacer parte de la vida, de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a recordar que estamos hablando de una característica muy importante del Señor, ¿cierto? Que es del Señor Jesús, que Él es un Dios de luz. Esto sabemos que consiste hay luz, no hay ninguna tiniebla. Ayer aprendimos y vimos todas las características que debe tener la luz, ¿cierto? Ah, entonces, nosotros somos considerados, estamos como unos hijos, ¿cierto? Como somos hijos adoptivos, hijas, estamos hablando de las mujeres aquí, debemos tener una relación de comunicación con el Señor, una relación que sea directa, una relación que sea íntima. Pero, ¿cómo podemos tener esa relación de comunión? Cuando hablamos de comunión, que no solamente entre nosotros, sino también con el Padre y el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces ya aprendimos ayer, ¿cierto? Que es viviendo, andando a la luz de Dios. No en la luz de Dios, en Él. O sea, no podemos estar, no es que estamos en la luz tratando de ser como Él, no, nosotros debemos andar en su luz. Es como si estuviéramos en una linternita y todas las partículas de polvo que ustedes ven ahí cuando prenden una linterna, ahí sí se ven las partículas de polvo. Nosotros somos esas partículas de polvo, nosotros debemos estar en esa luz, porque si estamos fuera de ese cono de luz del esto, ya no estamos teniendo comunión con Él, ¿cierto? Eso es lo que nos aprendimos de los versículos de ayer, ¿cierto? Pero también tenemos que ser conscientes que vivimos un mundo, en este mundo de hoy, específicamente en este de hoy, no que no fuera en el pasado así, pero como nosotros estamos viviendo en este mundo, tenemos que hablar de hoy. Y el hoy, el mundo completo está en rebelión contra el Dios Todopoderoso. Está en rebelión contra sus mandatos, está en rebelión contra su ah, manera de llevar la vida a nosotros, sus mandamientos, sus preceptos, ¿cierto? Sin embargo, el Señor Él sigue siendo todopoderoso, Él sigue siendo todo perfecto, Él sigue siendo todo santo, sigue siendo todo luz. Pero nosotros no somos pecadores, ¿cierto? Sabemos que somos pecadores, sabemos que no podemos estar al frente de un Dios santo siendo pecadores. Entonces, ayer aprendimos también que debe haber un acercamiento. Y el acercamiento nunca va de nosotros hacia Dios. No podemos ser tan perfectos, ni tan buenos, ni tan santos que lleguemos a acercarnos a Dios. Pero la única manera cuando Él se acerca a nosotros, ¿cierto? No podemos hacer descender tampoco a Dios al lado nuestro. Entonces, para tratarlo de que sea como, soy tan bueno que ya estoy como a la par del Señor. No, tampoco, ¿cierto? Solamente lo podemos hacer a través de Él. Nosotros no lo podemos hacer, Él es el que lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, ayer aprendimos en los versículos 6 y 7 que decía que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos, ¿cierto? Aprendimos que de nosotros estamos mintiendo y lo peor aún, que no practicamos la verdad. No podemos decir yo estoy en comunión con el Señor, no, yo sí tengo una comunicación maravillosa, pero yo ando en tinieblas. Y aprendimos que las tinieblas que son el pecado, que las tinieblas que son las cosas que no hacemos en público, pero que hacemos en privado, pero que aquí parece privado,
pero que en el cielo son públicas, ¿cierto? Entonces, aquí el apóstol Juan nos dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Nos está diciendo mentirosos abiertamente, ¿cierto? Y no practicamos la verdad. Entonces, yo les decía ayer que teníamos que recapacitar y pensar en esas cosas, porque no es que vengamos y oigamos una, una enseñanza de la profesora Rosita que tan bonita, o de Cristina, o de Erika, la que sea, que tan bonito, como nos son bonito, y hasta ahí, ¡pum!, se nos quedó. La idea no es esa, la idea es que nosotros meditemos en lo que este día se nos enseñó, que podamos meditar, como decimos que la palabra es una lámpara, en esa lámpara que nos prendieron, podamos meditar en nuestra vida para que esa lámpara alumbre esas tinieblas, esa oscuridad que hay en nosotros. Entonces, sigue diciendo Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros con frecuencia oímos hablar, ¿cierto?, de los pecados de los cristianos. Tú pecas, yo peco, todos pecamos, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que para caminar en el sendero de la vida con Dios, tenemos que caminar en esta luz, ¿cierto? Y si aparece el pecado en nuestra vida, porque Juan les estaba diciendo aquí, porque le va a decir, no es que ustedes son perfectos y van a llegar a la perfección de Dios, no. Sabe que dice, si andamos en luz, pero como Él está en luz y tenemos comunión los unos con nosotros, le dijimos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo el pecado. Ayer aprendíamos también que no importa el pecado que tengamos, tenemos que venir delante de todas las veces que sea necesaria, todas las veces en el día si es necesario, y estarnos manteniéndonos, que arrepintiéndonos de las cosas que hacemos mal. Porque el Señor va más allá de solamente perdonarnos, Él nos limpia de todo pecado. Entonces siempre debemos andar en esa luz que es la palabra de Dios. Debemos vivir en la luz de la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, imagínense que no hubiese un faro al lado de las cosas, sobre todo donde aparcan, no sé si se dice así, donde los botes tienen que quedarse, ¿cierto? Si no hubiese, donde hay sitios donde los botes llegan, embarcan, en los embarcaderos, entonces, ¿qué sucede? Que los botes no se dan cuenta que hay sonares, una serie de cosas, ahora mucho más modernas, pero sin embargo, las luces de los faros se hicieron precisamente para evitar que los barcos se chocaran o encallaran, ¿cierto? Y es exactamente lo mismo que pasa en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos una guía, si nosotros no tenemos la guía de la palabra de Dios, nosotros vamos a encallar. Entonces, o no les pasa a ustedes, o solamente a mí me pasa que yo me encallo. Y lo que sucede es que yo sé que es repetitivo y lo hacemos y no, pero sin leer la palabra de Dios, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos cuál es la guía si no miramos la luz? Es lo mismo, el barco se podía encallar si él no le ponía atención a no estaba mirando dónde estaba la luz del faro, ¿cierto? Si él decidía que no voy a mirarla, no me importa, chácate que se iba a encallar, iba a dañar el barco. Y eso nos pasa en nuestra vida. Entonces ya conocemos que la palabra de Dios es nuestra luz, ¿cierto? Dice la palabra que es lámpara a nuestros ojos y que hace sendero en nuestro camino, o sea que claramente nos muestra el camino, ¿cierto? Pero si nosotros andamos de acuerdo a la luz, la sangre de Jesucristo nos solo andamos de acuerdo a la luz. Hay un sí, hacemos esto nos pasa. Entonces, si andamos de acuerdo a la luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y no estamos diciendo que cuando él decía esto, cuando Juan decía esto, era porque él era supremamente perfecto, escrupuloso, no debo hacer todas las órdenes, todos los mandamientos de Dios. Sencillamente no es que tengamos que ser perfectos, sencillamente es que el Señor dice que si nosotros andamos en esa luz, aunque caigamos, aunque nos tropecemos, aunque nos manchemos, Él nos va a limpiar. Así debe ser. Debemos estar seguros y certeros que cuando esto sucede, eso es lo que nos va a pasar. Que debemos saber por dónde andamos. Cuando la única manera es que tenemos luz. Imagínense,
Acuérdense lo que le pasó al profesor Mike. Acuérdese que él terminó en una cueva refugiándose del agua. Lo aprendimos, lo vimos ayer, ¿cierto? Y él estaba hasta contento en la cueva, feliz porque nos estaba mojando, hasta que sintió frío y prendió una hoguera. Cuando él prendió una hoguera, vio lo que estaba en esa cueva. Vio las cosas, las lagartijas, las arañas y las serpientes. Y así pasa en nuestra vida. Cuando la luz de Cristo viene a nosotros, nos empezamos a ver esas lagartijas, esas serpientes, esas arañas que hay en nuestra vida, que no las queremos ahí, ¿cierto? Entonces queremos que sean disipadas a través de la luz de Jesucristo. Pero esas lagartijas, esas serpientes, esas arañas son nuestro pecado, son lo que hacemos mal, es lo que hacemos, que nos da vergüenza a veces, a lo mejor nuestros hermanos no sepan, a lo mejor nuestros amigos no sepan, pero el Señor sí lo sabe. O sea que cuando nosotros podemos ver a través de la luz de Jesucristo esas cosas en nuestra vida, ya nosotros nos vamos a sentir cómodos, así como ese el doctor Magui no se sintió, no se sintió ya más cómodo en esa cueva y tuvo que salir, ¿cierto? No le importó mojarse, no le importó ninguna circunstancia, pero tuvo que salir así en nuestra vida. Cuando la luz de Jesucristo ilumina nuestra vida, nosotros empezamos a ver la suciedad y la porquería y ahí es cuando empezamos a perdonar, a pedir perdón y a entregarle al Señor y Él nos dice que Él nos limpia de todo pecado. Ahora, sabemos y lo entendemos todo que en este preciso momento de la historia estamos viviendo una época en que las normas morales están cambiando. Ahora a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman mal. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, hay tanta gente que dice, ah, esto era un libro de 2000 años. Estas eran las épocas, en estas épocas que estas cosas eran así, ¿cierto? Ahora todos se hace flexible, ay, pero qué importa, pero no estamos haciendo nada malo, lo vemos con cosas como ahorita mismo el Easter que acaba de pasar y el famoso conejito y los huevos de Easter, lo vemos con, perdóname, con Halloween, ¿cierto? Lo vemos incluso con Christmas, cariño, anda, ve con papi, incluso con Christmas que ya pasa de ser como poner al Señor en primer lugar para que sea la celebración de las fiestas y regalos y todas las otras cosas empiezan a tener importancia, ¿cierto? Entonces nosotros debemos estar centrados siempre en la palabra de Dios. Debemos estar centrados en eso para que toda actitud de hipocresía que haya en nuestras vidas pueda ser revelada. Parece que nosotros tenemos, como dice la palabra de Dios, una nube de testigos a nuestro alrededor. Y nosotros, lo peor aún, que cuando creemos en el Señor Jesucristo y la gente lo sabe, nosotros tenemos que ser más cuidadosos todavía, porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Y eso qué es cristiano? No, pues si así es una cristiana, yo prefiero no conocer. ¿Sí? Bueno, entonces sí, tenemos que tener muchísimo cuidado, tenemos que tener mucho compañerismo con el Señor Jesucristo para dejar de vivir en esa actividad espiritual. Pablo les dijo, Juan les dijo a estas personas que cuando ellos vivían así, ellos estaban mintiendo. Ahora, supongamos que nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Y que estamos viviendo bajo control del pecado, que no es que esto es algo muy difícil, que yo no lo puedo superar, que a mí me cuesta mucho trabajo de Jorge. Espérame un segundito, que mi esposo prendió la televisión. Ya están oyendo todo. Entonces es algo que a mí me cuesta muchísimo trabajo. Pero ¿y cómo nos damos cuenta? Porque nosotros venimos a la luz de la palabra de Dios y podemos ver que de verdad lo que estamos haciendo es pecado y nos cuesta mucho trabajo dejarlo, ¿cierto? Pero el Señor dice que Él nos va a quitar toda mancha, toda suciedad. ¿Crees en el Señor? En realidad, ¿tú crees que el Señor puede hacerlo? Entonces tienes que entregárselo. Tienes que entregárselo. Hemos visto millones, o ya yo no sé, hemos visto muchísimos testimonios. He visto testimonios de gente que ha dejado hasta las cosas más increíbles porque el Señor lo ha limpiado, porque ha tomado la decisión de entregárselas al Señor de verdad. Así como nosotros tenemos problemas y se los entregamos al Señor en la mañana y a la media hora los recogemos y entonces estamos angustiadas todo el día y al otro día volvemos y los entregamos y cuando oramos se los volvemos a entregar y es como, tome Señor y después devuélvamelo, ¿cierto? Y nos volvemos a quedar con los problemas. Y así a veces es el pecado. El pecado es exactamente la misma cosa si nosotros realmente no se lo entregamos del todo. Pero cuando nosotros ya tomamos esta decisión de entregárselo,
Él nos limpia de todo pecado. ¿Le creemos al Señor? ¿Le creímos cuando Él dijo que Él había muerto por nuestros pecados? Y que nosotros ahora teníamos vida eterna y que nosotros ahora teníamos una herencia y que nosotros ahora le pertenecíamos al Señor y que éramos familia de Dios y que nosotros íbamos a estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Le creímos eso? Porque no le creemos que nosotros, si nosotros le pegamos nuestros pecados, Él nos va a limpiar. Y la sangre de Jesucristo hace eso. No solamente nos limpia del pecado, sino que continúa limpiándonos día a día de todo pecado que venga en nuestra mente. Ahora bien, porque pecamos no quiere decir, lo decía bien claro la pastora Rosita ayer, no quiere decir que perdemos la salvación. Una vez que el Señor lo hemos recibido en nuestro corazón y estamos realmente, lo recibimos en nuestro corazón y empezamos a tener ese nuevo nacimiento, empezamos a cambiar nuestra vida, tenemos salvación, ¿cierto? Y cuando pecamos no significa que la perdemos, pero sí nos perdemos toda la recompensa. Sí nos perdemos por toda palabra, por toda acción que hagamos. Después de haber conocido al Señor Jesucristo, vamos a dar cuenta. Entonces, si debemos, como bien decía la pastora Rosita ayer cuando terminamos la explicación, debemos cuidar nuestra salvación, debemos permitirle al Señor Jesucristo que nos la limpie, que nos esté cada día haciéndonos más puros, purificarnos más. Entonces, aquí Juan está hablándole duro a estas personas, porque esas personas estaban creyendo que estaban por encima de los demás, ¿cierto? Pero así como él estaba específicamente hablando de esas personas, también nos está hablando a nosotros ahora, porque nosotros ahora también a veces pensamos, perdónenme un segundo, que nosotros a veces pensamos que no necesitamos estar a cuenta con el Señor, a veces pensamos que nosotros no, realmente no he hecho nada malo, que nosotros no tenemos pecado en nuestras vidas, y eso no es cierto. Yo encontré una historia que quiero compartirla con ustedes para que ustedes se den cuenta de a veces las cosas en las que nosotros nos llenamos o nos dejamos influenciar por nosotras mismas, nos engañamos a nosotras mismas, es que nosotros no engañamos a nadie, nosotros somos los mismos que nos engañamos. Acuérdense que incluso en el Antiguo Testamento nosotros vemos que el mismo Señor permitió aún, Dios Todopoderoso, permitió aún que el mismo David cometiera el pecado, cometiera equivocación, ¿cierto? Pero también a él mismo, a David, el que mató, el que envió a matar a este hombre, a Urias, el que fue capaz de acostarse con una mujer casada, una mujer que cuando él tenía todas las que quería y cuando tenía todas las concubinas que quería, sin embargo, él fue a quitarle la mujer a una persona que tenía una sola, ¿cierto? Pero el Señor lo permitió, ¿cierto? Permitió que David pecara. ¿Por qué? Porque fue la decisión de David y así también nuestra también, ¿cierto? Pero después de eso que lo dejó pasar por sufrimientos. Aunque David entendió y pidió perdón, igual consecuencias tuvo. Él pagó 4 veces el pecado, esto también lo aprendimos una vez, ¿cierto? Así pasó con Ananías y con Zafira, ¿cierto? Ellos, aunque ellos vinieron adelante, querían entregar todo el dinero al templo, dijeron que habían vendido todo, pero se guardaron una parte. ¿Qué pasó? Terminaron muriendo ahí al frentecito, ¿cierto? Y están registradas estas cosas y todas estas cosas para ver que el pecado no... Esta es la diferencia, el pecado de David que fue confesado y él tuvo consecuencias, pero el Señor lo perdonó. Y está el pecado de Ananías y Zafira que no fue confesado y ¿qué pasó? Hubo un castigo y ellos murieron, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos la certeza, porque lo dice la palabra de Dios, que nosotros confesamos nuestros pecados, que Él es justo para perdonarnos y limpiar nuestros pecados. O sea que sí tenemos confesar el pecado es bien importante. Entonces, dice el siguiente versículo, el 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora,
Dice, oigan pues acá dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿No creen ustedes que esta actitud es peor que ser mentiroso? Una cosa es que uno le diga, no, usted es un mentiroso, y otra cosa es que uno siga creyendo que no es así. ¿A quién se engaña? No engaña a los demás, solamente nos engañamos a nosotros mismos, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a ese punto en que pensamos que no hay pecado en nuestra vida, estamos diciéndole al Señor, tú eres un mentiroso. Yo no tengo nada que arrepentirme porque no hay pecado, ¿cierto? Yo conozco a personas que dicen, yo no tengo que recibir al Señor porque yo no he pecado, yo no tengo nada que confesar. Yo he oído con mis propios oídos, por lo menos a más de una persona que ha dicho eso. Y uno dice, wow, definitivamente no está la luz. No hay ningún rayito de luz allí porque no pueden ver todas las telarañas que hay, ¿cierto? Y aquí la palabra de Dios a través del apóstol Juan nos dice que no hay nada de verdad en nosotros y decimos esto, ¿cierto? No solamente somos unos mentirosos, sino que ni siquiera la verdad está en nosotros mismos. No estamos engañando a nadie más sino a nosotros mismos. Eso es lo peor de todo. Estamos engañando a nosotros mismos. Entonces les voy a contar la historia que no se las había contado, pero les voy a contar, se las voy a leer más bien para no, la historia de esta persona, para que ustedes vean lo que nos pasa algunas veces. Dice, este es el mismo Vernon McGee. Cuando él está hablando de cuando él empezó en el seminario. Cuando él empezó en el seminario, dice que cuando él fue a la universidad, en su primer año académico, su primer compañero de habitación en la residencia universitaria era un joven que también estaba estudiando para el ministerio. En muchos sentidos era una persona muy buena, dice. Su único problema era que se jactaba de ser perfecto. Y eso le causó al doctor Magui un gran impacto. El doctor Magui pensaba que iba a ser un buen compañero de estudios, pero desde el primer día que este joven se presentó, se dio cuenta de que las cosas no iban a dar bien entre ellos. Ese joven le informó allí mismo que no había pecado en muchos años, oiga, que no había pecado en muchos años, por lo menos en 2 o 3 de los últimos años. Fue algo realmente sorprendente, encontrar a alguien que no hubiera pecado en tanto tiempo. Ahora, el doctor McGee dijo que en cualquier habitación en la cual él había vivido en los años anteriores, siempre había habido cosas que de una u otra manera no habían funcionado mal, lo cual era natural. Pero ahora se encontraba conviviendo en la habitación con alguien que, según su compañero decía, no podía equivocarse en nada. Así que si algo entre ellos andaba mal, ya estaba claro quién llevaba las culpas. El profesor McGee admitió que a veces él cometía errores, pero no siempre. Y aunque su compañero de habitación era una buena persona, no había alcanzado el nivel de la perfección del cual presumía. Imagínense eso. No era perfecto. De modo que después del primer semestre de ese año académico, un estudiante del primer año podía cambiar de habitación si así deseaba. Así fue que el doctor McGee le dijo a su compañero de estudios que él iba a trasladarse a otra habitación. El otro, sorprendido, le preguntó a dónde iría. McGee le respondió que había elegido a otro compañero que era una persona normal, con defectos, como él mismo, que se llevaba mejor con él, ya que era una persona que reconocía sus defectos. El profesor McGee salió entonces de esa habitación y el joven que allí quedó no consiguió a nadie que quisiera compartir la habitación con él durante el año académico. El doctor McGee se llevó muy bien con su nuevo compañero y consiguió establecer una amistad duradera. O sea, aquí, ¿qué nos dice la historia? Nos dice la historia que cuando nosotros estamos sencillamente pensando que estamos por encima de los demás, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos que nosotros somos perfectos, yo jamás, yo nunca haría eso, yo no cometo pecado, yo no. Lo único que nos estamos es engañando a nosotros mismos, ¿cierto? A los demás no los engañamos, ¿cierto? Y creamos esa actitud de los demás alrededor de que se dan cuenta de que no sienten, ¿cierto?
sea, si nosotros pensamos que hemos alcanzado la perfección, estamos haciendo a Dios mentiroso, ¿cierto? Imagínense usted lo que es vivir con una persona que se cree perfecta. Ustedes se imaginan un esposo, el esposo así, se queda la persona perfecta, o un hijo que se queda el hijo perfecto. Resulta bien difícil convivir con una persona así, ¿cierto? Si dicen que no tienen pecado para nada, que ellos no han cometido ningún error, ellos se están engañando, ¿sí? Y la verdad no está en ellos. Esto es lo que dice. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia elevarnos al nivel de Dios de que somos perfectos, que es imposible que cometamos error. Entonces, cuando nosotros decimos claramente que no tenemos en nuestros pecados, en nuestras vidas, nosotros estamos solamente engañándonos a nosotros mismos y estamos adicional a eso, haciendo a Dios mentiroso. Nosotros no engañamos a nuestros vecinos, nosotros engañamos a nuestros amigos, ¿cierto? Pero Juan dice claramente aquí, lo que él dice más claro que cualquier cosa es que dice que si nosotros decimos que no hemos cometido pecado, no hay nada de verdad en nosotros, porque nos estamos engañando. No podemos, bajo ninguna circunstancia, alcanzar esa perfección para no engañar. No. Si lo hacemos, estamos diciendo, Dios, tú eres un mentiroso porque yo no cometo pecado. Entonces, ¿pero qué dice el apóstol? Porque el apóstol no nos deja solamente, sí, ustedes son unos mentirosos, si ustedes no están en la luz, si ustedes si dicen que no tienen pecado, están engañándose a ustedes mismos. No, él no nos deja solamente en esa parte, él va un poco más allá, él dice, no importa, si ustedes están en todas esas circunstancias, está bien, aquí estamos, pero él va más allá. Él dice en el siguiente versículo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? El Señor Jesucristo, el Dios de luz, el Dios de amor, el Dios de vida. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente presenta el problema de que no somos capaces de llegar a la perfección para no cometer pecado, pero nos dice, yo sé que lo van a cometer, si ustedes aceptan, ustedes tienen a alguien que es fiel y que es justo para perdonar sus pecados, y ese fiel y justo que perdona sus pecados también los limpia, no solamente las perdona, sino que los va a limpiar de toda maldad. Ahora, ¿cómo lo escribe él? Porque la frase él la escribe, si la vemos en pedacitos, él dice, si confesamos nuestros pecados. Y si ustedes han dado cuenta, esta es la cuarta frase que él empieza en este capítulo 1, que dice sí. Él dijo sí en el versículo 6. Dice, él dijo, si decimos que tenemos comunión en el versículo 7 leímos también, sí andamos en el versículo 8 decimos, dice, tenemos la frase que decimos que no tenemos pecado, ¿cierto? Ahora en el versículo 9 tenemos el método correcto para solucionar el problema, para reunir al hombre pecador con un Dios santo y perfecto. ¿Cuál es? Sí, decimos, confesamos nuestros pecados. O sea que si nosotros confesamos, que hacemos la confesión de pecados, el Señor se va a unir con nosotros. Ya vamos a tener esa comunión. Vamos a tener la comunión. Ahora, ¿qué significa la palabra confesar? La palabra confesar viene del griego homologeo. Ya lo habíamos mirado antes, pero quiero volverlo a hablar, ¿cierto? ¿Qué quiere decir homologeo? Significa decir la misma cosa. Logeo significa decir y homo significa lo mismo, o sea que en la palabra pecado significa decir la misma cosa, decir lo que estamos haciendo, ¿cierto? En otras palabras, tenemos que decirle a Dios lo que estamos haciendo. Nosotros debemos pasarnos de nuestro lado de pecado al lado de Dios, y la única manera de hacerlo eso es cuando nosotros ponemos delante de Él nuestros pecados y se los entregamos, confesándolo nuestros pecados. Y Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y en ese momento, cuando nosotros podemos llegar delante de Él con nuestros pecados y entregárselo, en ese momento tenemos comunión con el Señor Jesucristo, y en ese momento estamos en la luz, y en ese momento ya no le estamos diciendo mentiroso. En ese momento ya no estamos engañando a nadie, ¿cierto? O sea que ese es el momento en que llegamos a una comunión perfecta con el Señor Jesucristo. Y adicional a eso, aquí Juan nos dice que cuando nosotros llegamos a esto,
dice que Él no solamente nos va a limpiar, nos va a perdonar estos pecados, sino que nos va a limpiar de toda nuestra maldad. ¿Qué quiere decir eso? Que entre nosotros más perdón le pegamos al Señor, más limpios vamos a estar, ¿cierto? Tiene sentido, ¿no les parece? Aquí encontré otra historia para que les puedan poner un poquitico más de sentido a lo que les estoy diciendo. Acá está hablando un pastor que conoció, dice, se los leo para que vean lo que dice. Un pastor conoció a un hombre que estaba pasando por problemas muy graves. En realidad se encontraba en una situación extrema. Se divorció de su esposa porque descubrió que ella le había sido infiel. Además, perdió su casa, se quedó sin trabajo. Estaba desesperado y le dijo al pastor, yo quiero servir a Dios, pero he fracasado. Mi vida es un fracaso total. El pastor le habló directa y sinceramente diciéndole, ve a Dios para expresarle lo que sientes, porque Dios desea que así lo hagas. Dile a Dios con tus propias palabras que has fracasado. Bueno, en otras palabras, no me lo venga a decir a mí, dígaleselo al Señor, que te has equivocado y que deseas decirle lo mismo que Él pensaba sobre tu pecado. Busca la ayuda de Dios. Él es tu Padre, pertenece a tu familia espiritual y dile que has perdido la comunicación, compañerismo con Él. Lo que quieres recuperarla, restaurar esa relación, confiesas tus pecados. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, si ven en esta historia, es realmente lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros estamos en pecado, nuestra comunión se interrumpe. No hay comunión. Entonces, la única manera de lograr que esa comunión nuevamente es confesar nuestros pecados, es venir delante de su presencia y venir. Es lo mismo que le pasó al hijo pródigo, ¿se acuerdan? Él recibió su dinero, él lo malgastó y después pues hubo hambre en la provincia y él consiguió un trabajo cuidando cerdos y dice la palabra de Dios que él inclusive quería robarle, quería quitarle o sea, tenía tanta hambre que quería quitarle incluso a los cerdos, ¿cierto? Su comida porque tenía hambre, ¿cierto? Sin embargo, él cayó en cuenta de que en la casa de su padre había que todos los servidores, todos los obreros, todos los siervos tenían comida, tenían un sitio donde estar, ¿cierto? Y decidió ir a la casa de su padre. Y él llegó como allá sucio, maloliente, ¿cierto? ¿Y qué hizo el padre? Lo abrazó, le puso ropa limpia, le puso anillo, le puso capa. Y así es el Señor con nosotros. El Señor hace exactamente lo mismo, nos limpia. A él no le importa que estemos sucios, que estemos llenos del pecado. Cuando nosotros venimos a Él, así como el hijo pródigo vino a su papá, Él hace lo mismo que el hijo pródigo hizo con su papá, que el papá hizo con ese hijo pródigo, lo abrazó, ¿cierto? Le colocó una túnica nueva, así hace nuestro Señor. O sea, que lo único que tenemos que hacer es confesar este pecado. Ahora, ¿qué dice el versículo 10? Que es el último versículo que vamos a ver hoy, que es el último versículo, en todo caso, de este capítulo. Juan termina este capítulo de que Dios, esta parte, este primer capítulo de que Dios es luz, diciendo, una vez que Él dice que nosotros confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos los perdona, nos limpia de todo pecado, Él sigue diciendo, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Como quien dice, no podemos permitir de creer que nosotros nos creamos a nosotros mismos de que nos estamos justificando y lo que hacemos es que todo el mundo lo hace, es que no sé qué, pecado es pecado. Nosotros no podemos hacer pasar a Dios por mentiroso. Nos debemos dirigir a Él y abrir nuestro corazón, ¿cierto? Como no se lo abriremos a nadie más. Nosotras, sobre todo las mujeres, somos muy dadas a abrir nuestro corazón a las amigas, ¿cierto? Tenemos siempre una amiga íntima, una amiga muy personal a la que le contamos todo, todas las cosas, o le contamos la mayoría de las cosas, ¿no? Porque hay ciertas cosas que ni a una amiga íntima se las contamos, ¿cierto? No las guardamos para nosotras mismas. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos a Él, contemos a Él, que le digamos a nuestro Padre Celestial, Él está más que dispuesto. Nosotros queremos tener así como este pastor le dijo a este muchacho, a este joven, a este señor.
que nosotros hemos roto la comunicación con Él a través del pecado, pero que nosotros queremos realmente servir, que nosotros queremos volver a asumir, que nosotros queremos que Él nos muestre el camino de retorno hacia Él y lo invitamos de qué manera, entregándole nuestro pecado y entregándole eso, ¿cierto? Y no se olviden de que cuando nosotros creemos en los pecados, lo único que estamos haciendo es decirle a Dios, tú eres un mentiroso. Y cuando nosotros le decimos que Dios es un mentiroso, la palabra de Dios está en nosotros. O sea que tiene sentido desde el versículo 1 hasta este versículo 10, tiene sentido en que Dios es un Dios de luz, ¿cierto? Dios es un Dios que quiere comunicación con nosotros. Dios es un Dios que quiere que nosotros entendamos que la única manera de llegar a Él es cuando andamos en su luz. Él quiere que nosotros no perdamos la comunicación, Él quiere que nosotros no seamos unos mentirosos, que no haya mentira en nosotros, que no andemos en tinieblas. O sea, que si ustedes ven todo este capítulo, que son 10 versículos, Él nos está hablando de que como de todas maneras Él nos quiere a nosotros a su lado, no en tinieblas y limpio. Y no hay nada más. En realidad, este capítulo de Juan solamente nos está hablando de que la limpieza y la pureza de Dios, la limpieza y la pureza que Él quiere para nosotros. Pero que nosotros no la vamos a lograr, que no hay posibilidad de que nosotros la logremos. Que la única manera es cuando venimos delante de su presencia, le entregamos todo nuestro pecado y andamos en su luz. Y para andar en su luz, cuando andamos en su luz es cuando vemos nuestro pecado. Entonces todo tiene sentido. No puedo decir que yo no peco. Si yo ando en la luz del Señor, esa luz va a alumbrar las cosas, las tinieblas que hay en mí. Y si esa luz alumbra las tinieblas, lo único que podemos hacer es venir y entregarle todas esas tinieblas horribles a Él para que Él nos perdone. ¿Y para qué? Para que nos limpie. Y eso en realidad es todo el capítulo 1 de Juan, de primera de Juan. Y yo dije que era una enseñanza cortita y no quería pasar al segundo porque quiero que como que no nos empecemos un poquito y dejemos hasta la siguiente semana, sino que la semana entrante vamos a ver el capítulo 2, pastora. Terminado por hoy. Terminamos por hoy, era cortitito, eran sino 3 versículos, pero acuérdese que es tanta, o sea, es tan sustanciosito que así sean 3 versículos, le quedan a uno como para que los saboreen. Pero es que es cortito, pero qué difícil de obedecerlo, ponerlo por obra. No tiene que ser un mensaje largo para que no nos llegue, ¿verdad? Pues aquí nos habla muy claro el Señor de la mentira. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nos engañamos a nosotros mismos. Es como dice Santiago, que nos vemos en el espejo y cuando nos volteamos ya se nos olvidó nuestro rostro, ¿verdad? Exacto, nuestro rostro, Entonces, exactamente. decías algo muy, pues, muy tremendo, porque hablaba sobre que el Señor nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Pero sabemos que para que Él perdone el pecado es que verdaderamente nos arrepentimos, ¿no? Amén, claro que sí. Porque si no estamos arrepentidos, volvemos a practicar y lo mismo. Y otra vez voy y me arrepiento, perdóname por el mismo pecado, Señor. Entonces ya el Señor no hemos dejado que nos limpie de la maldad para cometer el mismo pecado. El mismo pecado. Yo creo que ahí sí hay que examinarse un poquito cuál es en lo que estamos cayendo. Fíjate, puede ser algo tan como la mentira o lo que decías, pero esto no es pecado. O sea, el que yo Cuando, haya... exacto, cuando somos tan flexibles que como vemos, cuando nos estamos explicando, ay no, pero todo el mundo lo hace. A veces eso nos pasa, nos estamos justificando. Ay, sí, pero es que siempre me trata mal, yo porque voy a pagar mi vida. Ajá. Entonces hay que pagarle con la misma moneda, cosas así, y a veces ese es el problema. A veces que si fueras diferente, a lo mejor no te tratarían de esa manera. Pero no es cierto, el Señor nos ha dado unas pautas, unas normas, y no importa cuáles, cómo nos traten los demás, nosotros tenemos que ser hijos de la luz siempre, sin importar que los demás siempre son hijos de tinieblas y de Satanás. Así es. Y algo muy, pues lo que te digo que nos justificamos o somos ligeros para juzgar el pecado a otros, pero hacemos lo mismo, No, la palabra.
Dice, cualquiera que sea tu hombre que juzgas, pues en lo que juzgas haces lo mismo, te condenas a ti mismo entonces. Entonces, bien profundo esos 5 versículos. Hoy No, vimos 3 nomás, pero sí, son los profundos. últimos 3. Pero empieza desde el 5, ¿verdad? Y dice, Ajá, desde el 5. muy cierto, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Entonces, Dios. este es el mensaje que Claudia oyó y nos anunció. Amén, así es. El mensaje que yo estoy escuchando, Angelita, Silvia, Lupita, y tenemos que anunciar. Y qué bueno que hiciste tanto énfasis porque así se nos queda un poquito más la conciencia, ¿verdad? De lo que es el pecado y de lo que es de verdad, pues, el verdadero arrepentimiento, porque yo creo que de veras este tiempo que Dios está hablando así fuertecito es porque pues Él nos ha dicho que Él quiere que nos santifiquemos, que Él viene por la novia, una iglesia pura, sin mancha. Entonces, lo que podemos llamar o justificarlo porque es un pecado chiquito para Dios, pecado es pecado. Pongámosles como le pongamos. Cuando yo digo que dicen, ay, no, pues es que yo me vi obligada a decir una mentirita, pero una mentirita blanca, inocente, porque Ujú. para salir del paso, pero pues ya sabemos que el padre de la mentira es Satanás, que no será abrirle una puerta a usar cosas del enemigo para salir del paso, y no es mejor, como decimos en mi ranchito, vale más ponerse una vez colorado y no 1000 veces 1000 descolorido. veces. Claro. Pues yo creo Decía, que es muy claro el mensaje que Dios nos quiso hablar esta tarde, porque es cierto que cuando Él ve nuestro verdadero arrepentimiento, que nos duele, que nos avergüenza el haberle fallado, y lo confesamos y le pedimos que verdaderamente nos ayude a dejarlo, porque por nosotros mismos la carne quiere seguir ahí pecando en lo mismo, está viciada. El Señor conoce nuestro corazón y de verdad que sí nos limpia. Lo limpia de esa maldad. Yo creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio que hay áreas de nuestra vida que ya las gobierna el Señor. y yo me Hay acuerdo, mi áreas- pastora, ¿se acuerda que yo brigaba, yo luchaba mucho con la mentira, sobre todo cuando vivía con mi hijo y con, pues obviamente para evitar los problemas con John. Sí, Y yo luchaba con la mentira. A mí me consta, porque yo para no hacer quedar mal a mi hijo, decía a veces mentiras piadosas según, pero no, mentiras, sí. mentiras. Y yo le pedí mucho al Señor ayuda. Y ahora yo le digo, Señor, bajo ninguna circunstancia permita que yo mienta, bajo ninguna circunstancia. Pero porque a mí me costó mucho trabajo dejar la mentira, me costó un trabajo inmenso. Yo mentía sin necesidad a veces. Nada que tuviera Sí. que ver, en lugar de decir que puse esto aquí, lo puse aquí. Y eso ni siquiera tenía nada que ver, pero me había acostumbrado tanto a la mentira que a mí me costó mucho trabajo. Yo se lo conté al Señor y ahora hasta lo digo así como dice, para vergüenza de Satanás, que mi hermana me dice, yo sé que a ti no te gusta decir las mentiras. Ajá. Porque no, yo digo no, por lo que sea, pero no voy a mentir. Y sí, o sea que sí, el Señor sí nos limpia de esa maldad. Y esa era una maldad en mi vida. Y yo sí puedo testificar que Él me limpia. Y hablar Testificar con que verdad a veces, pues recibe rechazo, porque cuando hablas con verdad, no para ofender a nadie, pero ahí está Lupita escuchando que a mí me dicen que yo soy muy directa. No, mamá, tú lo que piensas lo dices, no es que yo no le busco por dónde acomodar con mentiras. Lo que es y lo digo. Y eso ha sido también una lucha, yo creo, fuerte para no tener que acomodar con una mentirita. Y mira, una mentira te enreda a otra y a otra. a Cuando, otra yo, sí, es que ese es el problema, que ya le salen a uno sin ni darse uno cuenta. sí, y así Eso es como algo es, bien difícil. pero fíjate que entonces hacemos mentiroso a Dios y decimos que no pecamos, ¿verdad? Exactamente. Y Eso me qué que triste. tocó muchísimo a mí. Wow. Pues ahí nos queda eso. Es un área de nuestra vida tal vez. Y hay que entender bien lo que es la mentira, ¿verdad? Y la mentira, como decías, es engañarnos a nosotros mismos. Justificar lo que hacemos, pero en los otros no lo justificamos. Entonces, ahí queda eso hasta el próximo lunes. Próximo, Tenemos una semanita para practicar la verdad, que andemos en luz. en luz. Estamos en luz, Andemos en vamos luz. a, Que no hayan tinieblas en nuestra vida. bueno, acordémonos del sol, acordémonos de la lamparita,
de lámpara es a mis pies tu palabra. Ahora oraba con Carmen y hablábamos sobre eso, le comenté la prédica de ayer. Y eso decía, no, decía, yo voy a andar con mi antorchita para ver por dónde camino. Yo no me quiero equivocar de camino. Y vimos eso jocosamente, pero es como uno se le va grabando. Dice que me Pero a mí guíe me tu palabra, impactó, que me guíe tu palabra. sí, así es. A mí me impactó mi pastora pensar en las manchas cuando uno las pone al sol que se desvanecen. Ajá. Es luz, entonces mis manchas se desvanecen. A mí eso me Sí. dejó, y esta mañana cuando veía el sol me acordaba de eso. Entonces sí, de verdad que la palabra le queda a uno grabada en el corazón, porque yo esta mañana cuando estaba sentada en la mañana haciendo mi devocional y veía los rayos del sol, pensaban que el Señor Sí. así me había limpiado a mí, me había limpiado tantas cosas. Todavía le faltan muchas, pero ¿cuántas ha limpiado ya? ¿Cuántas ha desmanchado en mi emoción? Y alumbrado, porque hay áreas de tinieblas que a veces ni siquiera las recordamos, pero el Señor yo creo que está trayendo a la luz. Cristina ha Amén. hablado mucho sobre el orgullo, ¿verdad? Es una falsa humildad también. Hay varias cosas que Dios va a ir revelándonos a cada una, pero ya con lo de hoy tenemos, ¿verdad? Con eso es suficiente. Ya quedamos satisfechas, entonces, bueno, pues si les habló el Señor igual que a mí, yo me deleité con esta prédica que, aunque corta, ¿verdad? Pero muy profunda y difícil de llevar a cabo, porque tenemos, acuérdense, la batalla con la carne, ¿verdad? Pero si el Espíritu nos revela y nosotros verdaderamente confesamos el pecado como pecado, ¿verdad? Porque a veces decimos, ay, Señor, te fallé, perdóname porque te fallé. El Señor, no, acuérdate lo que hiciste. Mejor menciona el pecado. Otras veces decimos, perdóname por todos los pecados de este día o por lo que te haya ofendido, por lo que pequé hoy. Está bien aquí, porque yo siempre les digo que no tenemos que traer las cosas a la luz aquí, porque a veces Pero es importante que se las confesemos al Señor y a veces da pena o no conviene decir aquí, ay, yo hice esto este día. No, pero sí, me gusta esa actitud de reconocer que el día a día, pues, fallamos y aunque sea con el pensamiento, pues, pecamos, como tú dices, no dices nada, pero con una mirada de esas que matan, ya está, tienes un pensamiento de rabia, de coraje con la persona, aunque no abres la boca. Ayer decías, pues, en el cielo eh, está la pantalla grande, nos están viendo. ¿Dónde? allá sí, o sea, todo lo que se hace aquí en los secretos, allá se hace público de una manera Exactamente, diferente. no hay Qué secreto. terrible. No hay nada que nosotros podamos No. ocultar del Señor. Es otra cosa que a mí me dejó así, ¿no? Ajá. Porque yo me acuerdo cuando, y yo creo que todas nos pasa de pequeñas, la mamá nos decía a nosotros, ay, mijita, pueda que yo no le esté mirando, pero Dios sí la está mirando, ¿sí o Ah, yo no? les decía a mis hijos, Entonces, gracias Señor ahora, contigo. después de que Sí, de que oí lo de ayer, de que sí. decía este autor bíblico, y yo decía, ay, Señor, qué vergüenza, Bueno, porque ahí sí qué podemos vergüenza, sentir pena porque a veces pero pensamos, con no lo él, digo, digo, wow, mal lo sí, estoy pensando, nadie me vio que estaba viendo esto, o sea, ya estamos de veras descubiertas delante del Señor. Y aparte, también con la gente, porque dice la palabra del apóstol Pablo que somos como libros abiertos, leídos por la gente. Entonces, pues somos otra de las cosas también que el lugar secreto, pues el lugar secreto del Señor nos dice que es Él. Ahí es donde es nuestro lugar secreto con Cristo, en la intimidad, en la oración, buscando en nuestro devocional su presencia y todo eso. Ese sí es un lugar secreto, pero secretos en nuestra alma no debe de haber. Para los hermanos sí, a veces sí, porque yo hablaba con una hermana y le decía que yo he escuchado cosas que por adentro le hago, de verdad, yo mi cara bien tranquila, pero me ha tocado ministrar o escuchar mujeres que de verdad han vivido una vida, wow, que uno se queda y bueno, al confesar y orar, el Señor las ha perdonado, sanado, pero eh, es de veras que, bueno, un reflejo de nosotras mismas que a veces pensamos tan cómodamente, pero no. El Señor quiere que a Él le vayamos a confesar. Señor, reconozco, este es un pecado que hay en mí, ayúdame, Señor,
para que tú me limpies. Y el Señor nos escucha y nos ayuda, a menos que queramos retener el pecado, porque tenemos la tendencia a fallar todos los días con esta naturaleza de pecado. Entonces, bueno, la obra que Él empezó la va a perfeccionar, dice su palabra, y en eso confiamos. Pero lo que hayamos hecho, como te digo, de lo que he escuchado, yo sé que el Señor perdona. Y el Señor borra, restaura de veras aquella persona que verdaderamente se arrepintió, había cometido cualquier pecado. Lo que siempre he dicho con personas que me ha tocado hablar es que el Señor no tiene límite para perdonar y limpiar. Él no pone un estándar. Esto sí, esto no. Cuando alguien es verdaderamente honesto y ha reconocido su pecado, el Señor es amoroso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y yo veo después la vida transformada de muchas personas que me ha tocado escuchar sus testimonios. Y bueno, por eso es mi confianza, pero es la batalla de cada día, Claudita, la batalla de cada día. Yo tengo mi compañera de oración y la mía es lo primero que ponemos en manos del Señor. Señor, ayúdanos. Por eso hoy le comentaba que la palabra de Dios es la lámpara. Le digo, si tú no lees la palabra de Dios, no sabes por dónde caminar. Es que es lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, si no tengo el conocimiento de la palabra de Dios, no tengo esa lámpara encendida. Porque aquí están los mandamientos, aquí está como ahorita, lo que nos acaba de hablar el Señor. El pecado, en toda su extensión. Yo creo que el Espíritu Santo se encarga de remarcarnos esa palabra, ¿verdad? De que la espada entre hasta lo más profundo. Así que bueno, Claudita, pues estamos entendidas, hermanas, porque ya se me han quedado muy calladas, Claudita. Ya nomás yo hablo.